Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Ganso Informativo. Hoy tenemos un programa muy interesante ya en este jueves, el viernes chiquito, donde vamos a hablar sobre temas muy importantes que se han registrado en nuestro país. Ayer nos salieron las notificaciones, así que les invito que pues se vengan, se acerquen, ¿no? Ya cerca de la 1 de la tarde cuando iniciamos las transmisiones, porque bueno, últimamente la plataforma está un poco extraña, pero bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a hablar, les decía yo, sobre varios temas. De entrada, el que tenemos como tema principal en la miniatura, hay luz verde ya por parte del Poder Judicial a un tema muy importante que se ha frenado por parte de estos grupos de interés, grupos políticos, también en donde está metido la oposición, que es sobre todo este tema de la luz eléctrica, la energía eléctrica. Ya se cayeron formalmente ya estos amparos y es cuestión de tiempo de que se empiece a aplicar esta ley secundaria que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. De esto vamos a platicar el día de hoy también sobre el tema de la Agencia Aduanal Mexicana, esta que ya se creó por decreto del presidente López Obrador. Hoy hay un poco más de detalles, hoy habla él desde Palacio Nacional, nos explica cómo va a funcionar, cómo va a operar y cuál es el objetivo también de esta nueva agencia mexicana que estará también siendo operada por las Fuerzas Armadas de este país. Esto es muy importante. Vamos a hablar de la consulta ciudadana. Es un tema también que ya va acercándose, ya falta poco tiempo para la consulta ciudadana. Sin embargo, empiezan ya a surgir algunos temas que vale la pena revisar y atender. No solo con el tema de la promoción, porque bueno, este asunto va a tomar revuelo, el de la promoción, porque resulta que también hay una veda electoral. El gobierno federal no puede promocionar absolutamente nada sobre la consulta ciudadana, no puede hablar sobre este tema, está prohibido. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder con los ciudadanos? ¿Qué es lo que va a suceder con las redes sociales? Porque acuérdense que se iniciaron procesos en la pasada elección en contra de los influencers. Sí está el Partido Verde, pero también contra otros como por ejemplo a Nacho. A Nacho le iniciaron un proceso, ya tuvo su audiencia y esto por sacar información el día también o unos días, un par de días antes de la jornada electoral. Entonces, este asunto es importante porque ahora nos van a poder denunciar, demandar ahí ante el INE los partidos políticos si no se respeta esta veda electoral. Ojo, y vamos a hablar sobre el tema de seguridad. Hoy el presidente pues tomó un segundo aire en este tema, habla sobre este asunto tan importante para el país y sobre todo con el apoyo de los gobernadores de Morena. Piensa él todavía fortalecer o reimpulsar la estrategia de seguridad que inició desde el arranque de su administración. Así que de estos temas vamos a platicar. Les invito a que me acompañen durante los próximos minutos en esta emisión de El Ganso Informativo. Nacho todavía no está con nosotros, ya estará de regreso el día de mañana. Se está preparando y se está cocinando algo muy interesante. Él anda en la Ciudad de México, ya más adelante tendremos noticias al respecto. Pero bueno, mientras seguiremos en esta emisión especial de El Ganso el día de hoy. Así que bueno, antes de continuar, como siempre, lo hago en mis espacios. Les invito a que se suscriban a este canal. Si les gusta este video, la información, no se van a arrepentir. También les agradezco mucho ese like. Ese nos ayuda mucho en estas redes sociales. Gracias a ustedes, con su apoyo, le damos vuelta a los algoritmos y le llegamos a un mayor número de personas. Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a arrancar con este tema que es importante, sobre todo cómo vienen ya cayéndose en el marco de esta estrategia impulsada por Claudio X González. Sabemos que tiene sus despachos de abogados por los grandes empresarios de este país que tienen grandes intereses y que se ahorran miles de millones de pesos en pagos de energía eléctrica a costa de todos nosotros, los mexicanos. Hay que recordar que el presidente López Obrador presentó ya una iniciativa que se aprobó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, una reforma eléctrica, una reforma para quitarle estos privilegios a los empresarios a costa de la Comisión Federal de Electricidad, y que posteriormente, tan pronto se publicó, cayó una ola de amparos con estos jueces que son una especie de ventanilla de entrada, ventanilla única para estos intereses políticos que básicamente lo que ponen ahí se los aprueba el juez sin mayor análisis, pero sí fundamentándolo, pues tratándolo de fundamentar
en la parte legal, que eso es lo que, bueno, ese es el trabajo de estos señores, de estos jueces. Para eso los tienen ahí, vaya, en pocas palabras. Bueno, sin embargo, ya en una segunda instancia, en donde participa ya un tribunal colegiado, estos amparos se empezaron a caer. Ya cayó el primero y ahora ya cayó el segundo y el tercero y el cuarto y empiezan a caer ya en un efecto dominó que va a llevar finalmente a la aplicación de esta ley eléctrica. ¿Cuál es la información al respecto? Bueno, hoy se informó también que han avanzado estas nuevas decisiones. La reforma impulsada por el presidente López Obrador podrá entrar en vigor. Ya es solo cuestión de tiempo. Luego de haber sido suspendida totalmente ya por dos jueces en marzo pasado. El primer tribunal colegiado especializado en competencia económica resolvió hoy por 2 votos contra 1 que no proceden por ahora las suspensiones definitivas. El pasado 1 de julio ya el segundo tribunal colegiado de la misma especialidad, es decir, ya 2 tribunales colegiados por encima de estos 2 jueces, presentaron también o tomaron esta misma decisión. El anterior tribunal colegiado lo había hecho de manera unánime, ahora fue 2 votos contra 1, pero finalmente también se caen los amparos. Con esto las suspensiones deben revocarse, por lo que eventualmente todas estas amparos y todas estas suspensiones que fueron entregadas por estos dos, sobre todo por Pablo Gómez Fierro, serán echadas para atrás, serán pues a su vez suspendidas, serán terminadas, más bien vamos a decirlo así, estas suspensiones en contra de la ley eléctrica. Ya no es uno, ya son 2 tribunales colegiados, ya son 5 de 6 magistrados que están apoyando esta decisión. Ya no hay más tampoco que se pueda hacer al respecto. Será hasta que la última de estas suspensiones sea revocada cuando la reforma a la ley eléctrica podrá entrar en vigor. Esto es importante porque esto todavía llevará un poco de tiempo. Los magistrados Eugenio Reyes y Gildardo Galinzoga resolvieron que la reforma no causa por ahora perjuicio a los productores privados porque el artículo 3º transitorio además prevé un plazo de 180 días para ajustar las normas del sector. Básicamente diciendo que esta ley no puedes tú quejarte en contra de una ley porque la ley ni siquiera se ha empezado a implementar. ¿Por qué? Porque está además este transitorio que dice, ok, va a entrar en vigor la ley. Hay todavía 180 días para ajustar el marco legal, orgánico, secundario, etcétera, todo lo que se marca en esta ley. Y a partir del día 180, entonces va a empezar a operar ya esta ley. Ahí sí, ya te puedes tú amparar después de estos 180 días y tomando en cuenta estos cambios legales. Pero tampoco va a ser un amparo así general como ese que están entregando estos 2 jueces, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa, que les encanta ahora ponerse encima de un poder constitucional o de 2, que sería el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque básicamente ellos están cambiando el marco legal completo al suspender una ley. ¿Qué es lo que van a poder hacer ahora o cómo se van a poder amparar? Ya no se va a poder suspender la ley. De acuerdo a lo que se establece por estos 2 tribunales colegiados, repito ya, 6 magistrados, 5 de 6 magistrados, establecen, porque además así funciona la ley de amparo, que tú te puedes amparar en contra de la acción del gobierno. O sea, no te puedes amparar en contra de una ley. Los amparos están ahí para protegerte de abusos del gobierno. Bueno, el gobierno tomará una serie de decisiones basados en esta ley. Entonces tú te vas a poder amparar en contra de lo que haga el gobierno. Que el gobierno te quita la concesión, que el gobierno te multa, que el gobierno te hace y deshace, no te pone condiciones adicionales que no estaban antes contempladas, etcétera. Contra eso sí te puedes amparar. Y cada una de las empresas podrá ampararse de acuerdo a la acción que reciban o de las que sean sujetas por parte del gobierno. Punto. Esto no significa que se dejará de aplicar la ley en términos generales, solo se te responderá y solo se te atenderá de acuerdo en esta queja en específico. Lo que haga el gobierno que tú estés reclamando, que no te gusta que te haga el gobierno. Y bueno, ese será ya el amparo, pero entonces así es como se tendrá que dar todo esto. Tendrá que entrar en funciones la ley, esperar 180 días, el gobierno tomará decisiones y tendrán que caer los amparos. Ya no hay más.
Y con eso también terminan con esta estrategia. Se corrige algo que desde un principio estaba mal hecho. Ahora, la pregunta es si estos señores, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, que aparecen ahí como los grandes jueces que suspenden leyes, si no debe de realizarse alguna investigación o debe de decidirse algo sobre las decisiones que ellos están tomando, que se están yendo más allá de lo que se establece. Sí, ellos encontraron un argumento legaloide para decir vamos a suspender la ley porque no se le puede quitar a uno porque tengo que quitárselos a todas las empresas en el ámbito de la competencia, porque siempre hablan de la competencia. Pero ahora ya, insisto, ya que se revisa por un gran colectivo o mayor colectivo que son 6 magistrados, 5 de ellos dicen que están equivocados. Entonces realmente no se puede seguir adelante, no se puede mantener estos jueces ahí, algo se tiene que hacer, pero bueno, eso será ya responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal. Aquí lo importante es que estos amparos entonces ya se caen. Ahora, les decía yo, esto será de manera gradual, así como se fueron dando tantos y tantos amparos, más de 40 amparos, ahora todos estos tendrán que llegar al igual, también se les va a dar trámite en estos tribunales. Ya no se van a discutir, son básicamente lo mismo, pero tienen que seguir todo un trámite burocrático que llevará varias semanas. Una vez que termine la suspensión o se termine la última suspensión, se tramite el último documento, en ese momento entrará en vigor la ley y entiendo yo que en ese momento inicia el plazo de 180 días para hacer los ajustes, porque actualmente la ley está suspendida. Y entonces ahí sí ya iniciará ya esta disposición, ya aprobada por los diputados y senadores. Ahora, la duda que queda es lo que va a ocurrir hacia el futuro, si esto va a ser suficiente para el presidente López Obrador o si va a presentar aún así con todo ello una reforma constitucional. Yo creo que eventualmente se viene la reforma constitucional para amarrarlo bien, para que no se dé ninguna posibilidad, opción de que más adelante se eche esto para atrás, ¿no? Si es que llega la oposición a tener alguna mayoría, ojalá no, pero bueno, no se sabe. Ahí están los fraudes electorales y bueno, de esta manera con una reforma constitucional blindar ya esta estrategia de la cuarta transformación y sobre todo quitarle esta prioridad que tienen las empresas privadas sobre la Comisión Federal de Electricidad. El presidente ya tiene un objetivo, él quiere que la Comisión Federal produzca el 54% de la energía eléctrica de este país y el resto se lo deje a la iniciativa privada, que no está nada mal. Digo, se están quedando prácticamente con la mitad del pastel, solo que se están quedando con la porción minoritaria. La mayoría se la queda la Comisión Federal de Electricidad porque por seguridad nacional nosotros los mexicanos tenemos que tener el control del sector eléctrico. Nadie nos debe de llegar a bajar el switch si así le pareciera conveniente para sus intereses. Y miren que los países tienen sus propios intereses también. No les importa lo que suceda con los mexicanos. Y eso es lo que tenemos que poner por delante. Entonces, una muy buena noticia que se da ya en el Poder Judicial de la Federación, en donde hay que decirlo poco a poco, yo me voy dando cuenta que se van tomando ya algunas decisiones que antes en la oposición daban por descontado. Antes ellos ya tenían controlados a los jueces en primera instancia, a los magistrados en la segunda y básicamente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, ya ellos empiezan a topar con estas decisiones contrarias, incluso también en el ámbito, por ejemplo, de la justicia. Hemos visto cómo la Fiscalía ha revertido algunas decisiones que han salido en contra de ellos y a favor de los corruptos, ¿no? Eso también es importante y porque ahí están todavía involucrados algunos personajes que están siendo investigados, lo sabemos muy bien. Entonces, ya con esto se da, como dice allí, luz verde, va a avanzar esta reforma eléctrica y cuando menos se va a poder adelantar. Yo creo lo que se va a proponer en la reforma constitucional, porque va en la misma dirección, básicamente una complementa a la otra, así que una excelente noticia también para la cuarta transformación y para el presidente López Obrador. Ahora es cuestión de tiempo nada más, repito, que esto pues se termine de tramitar y que finalmente entre ya en vigencia la nueva ley eléctrica. Bien amigos, con eso cerramos este primer bloque de El Ganso Informativo. Antes de continuar, les invito a que se suscriban a este canal, también les agradezco ese like y bueno, les invito a que continúen conmigo en esta emisión. Vamos con otro tema que es muy importante. Hoy el presidente habló sobre un decreto presidencial,
un decreto en donde se crea una nueva agencia mexicana, y la verdad es que en estos los decretos el presidente debería montarse más en ellos. Es una de las facultades que tiene el presidente López Obrador para tomar estas decisiones presidenciales como esta, la creación de una nueva agencia mexicana de aduanas, que es la que estaría ahora encargándose de la seguridad nacional, la protección de nuestras fronteras, tráfico de mercancías y demás en nuestros puertos terrestres y nuestros puertos marítimos. De acuerdo a lo que se dio a conocer el día de ayer, porque se publicó ya este decreto, el presidente López Obrador decretó que pues se cree ya una nueva institución llamada Agencia Nacional de Aduanas de México, que dependerá directamente de la oficina de la Secretaría de Hacienda, contando con autonomía financiera, administrativa y operativa para agilizar el plan gubernamental de la limpieza de la corrupción. Eso es lo que se establece en la creación de esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Pero aquí lo importante es que ya con este decreto se le da forma legal a una decisión que ya también se había tomado por parte del presidente y en la cual ya se ha estado trabajando, que es que cada vez más miembros de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina como del Ejército, se encarguen de la administración de estas oficinas de aduanas, de los puertos aduanales en nuestro país. Le ha costado mucho trabajo al presidente López Obrador combatir la corrupción que se da justamente en esto de las aduanas, y esto ha permitido que se conserve un gran contrabando de productos legales e ilegales en nuestro país, y que bueno, ahora con esta decisión espera que se vaya reduciendo, obviamente de manera gradual, porque finalmente así son estos procesos, y sobre todo cuando el sistema está tan echado a perder como este de las aduanas. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente, que hoy habló sobre este tema en Palacio Nacional, la creación de esta nueva agencia que por decreto publicado el día de ayer se va a empezar a operar ya en estos días más. Ya se publicó el decreto. Vamos a reforzar las aduanas terrestres, marítimas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Secretaría de Marina. Tenemos que combatir el contrabando, seguir combatiendo el contrabando, la introducción de drogas, la evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país. Por eso la decisión que tomé de crear esta agencia que va a actuar en coordinación con el SAT, desde luego depende de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas. Ellos van a estar a cargo de las aduanas porque hay problemas de contrabando de combustibles y desde luego la entrada de armas, y necesitamos poner orden en todo lo relacionado con las aduanas. Bueno, entonces ahí está el presidente refiriéndose a este tema, sobre todo la participación de las Fuerzas Armadas. Ya esta decisión ya se había tomado, ya se ha trabajado y se ha incluso buscado ya la capacitación por parte de la Secretaría de Hacienda, por incluso la Unidad de Inteligencia Financiera, por todas las áreas del gobierno federal a los elementos de las Fuerzas Armadas que van a estar encargados de las aduanas. No crean que de repente van a llegar y van a ver qué es lo que hacen ahí, sino ya también van a tener pleno conocimiento de todos estos procesos y de todas las acciones, tanto en los puertos terrestres con la Sedena, como en los puertos marinos con la Marina Armada de México, que es lo que también se decidió ya por parte del presidente López Obrador. Entonces se convertirá, vamos a decirlo así, en una especie de Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es muy similar en este esquema que señala el presidente. O sea, es una institución, es un área que se crea,
que va a tener una cabeza civil porque va a estar al frente un civil. Sin embargo, en la parte operativa va a estar encargada justamente, o van a estar encargadas las Fuerzas Armadas. Entonces, de esta manera es como va a operar esta nueva agencia de aduanas mexicanas. Incluso, bueno, ya se tiene establecido quién va a estar al frente de esta agencia, quien actualmente ocupa el área de aduanas, Horacio Duarte, quien, pues, la verdad es que después de que intentó el presidente hace a principios del primer año y medio aproximadamente su gobierno limpiar este tema de las aduanas, no pudo, y bueno, con la llegada de Horacio Duarte se han podido dar pasos importantes en ese sentido. Le ha gustado el trabajo al presidente de Duarte en esta área, y entonces él será quien encabezará esta nueva área, esta nueva agencia. La Secretaría de Hacienda informó que propondrá al actual administrador de aduanas, Horacio Duarte, para ser titular de esta ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, y será él quien se encargue de trabajar justamente con las Fuerzas Armadas, coordinarlas también para la correcta operación de esta nueva institución, que ya se creó por decreto. Todavía se vienen una serie de reformas legales que tienen que hacerse también en la Cámara de Diputados y Senadores, reformas secundarias, no se necesitan 2/3 partes, no se esperan mayores sobresaltos también para la aprobación de las mismas. Sin embargo, bueno, también hay que cumplir este requisito legal para que ya entre en operación al 100%. Tendrá de entrada también la aplicación de un fondo, un fideicomiso de los pocos que no desaparecieron, de aproximadamente 80,000 millones de pesos, que se utilizarán para la modernización de la actual infraestructura, para varias obras, incluyendo 2 puentes fronterizos, incluso para el área de aduanas que será instalada en el aeropuerto de Santa Lucía, en este aeropuerto internacional. Para esto se estará utilizando esta gran bolsa de 80,000 millones de pesos, y entiendo que también, bueno, en la construcción de la nueva infraestructura estarían participando las Fuerzas Armadas, que estarían operando también junto con Horacio Duarte esta nueva oficina, esta nueva agencia. Y con esto, detener principalmente el contrabando, uno de los que más le importa al presidente, que le ha costado mucho trabajo actualmente, y eso que ya estamos en el tercer año, es el contrabando del combustible. Incluso también lo mencionó en este mensaje, lo mencionó el día de hoy, recordando que hay entre 1,000 y 1,500 pipas diarias que son las que entran en nuestro país todos los días. Entre 1,000 y 1,000, imagínense nada más la fila. Digo, no entran todos por el mismo puerto fronterizo, es obvio, ¿no? Se distribuyen por varios lados, pero imagínense esta gran cantidad de pipas circulando por las fronteras, y resulta que nadie sabe que entran. ¿Cómo se le puede pasar a un agente aduanal una pipa llena de gasolina? Pues obviamente con esto se les pasa con dinero. Entonces, a pesar de que se tiene el equipo, a pesar de que se tiene la infraestructura, finalmente, como no hay la intención humana de detener este contrabando del combustible, pues se sigue registrando esta competencia desleal en contra del gobierno federal, obviamente en contra de Pemex. Este combustible termina en las estaciones de servicio, en las gasolinerías, y este es el que venden ellos. Claro que ellos lo venden a precio con todo y impuestos, pero a ellos les sale mucho más baratos porque no pagan este derecho de importación. Entonces también el presidente empieza a controlar esta parte, este contrabando, también con esta llegada del ejército a las aduanas y muchas otras cosas más. Incluso habló de todo el decomiso que tienen ya de productos, 300 bodegas que tienen llenas de productos que piensa entregar a la gente con los tianguis, que les dijo tianguis del bienestar, en un esquema en donde se puede utilizar todos estos productos decomisados, que obviamente son productos piratas, vaya fayuca, como se le dice, y que eventualmente puede entregarse a la gente más necesitada. Aquí ya brincaron las empresas a decir que la propiedad intelectual, que no puede ser que el gobierno venda la piratería o la esté entregando y demás. Pero bueno, aquí se habla también de ayudar a quienes no pueden comprarse los zapatos, no pueden comprarse ropa, en fin, las necesidades más importantes, porque simple y sencillamente no tienen el dinero para hacerlo. O sea, también las empresas no estarían perdiendo clientes, porque bueno, finalmente son personas que nunca les van a comprar porque no tienen el dinero para comprarles estos productos. Entonces todavía se viene un debate en este sentido, pero ya es algo en lo que está metido el presidente López Obrador. Y bueno, este es el mensaje y el decreto el día de hoy sobre este tema.